Hola jóvenes, vamos a hacer un repaso de la materia de probabilidad y estadística. Vamos a recordar que cuando yo hago una encuesta y genero una serie de preguntas, ese tipo de información que yo obtengo de la encuesta se llama, de ese muestreo que yo hago, recuerden que siempre hay una población que es el conjunto más grande, luego de esa población yo selecciono una muestra y de esa muestra les hago una encuesta, arrojo una cierta cantidad de números que son variables y esas variables yo las grafico en una tabla de frecuencias. Posteriormente yo la puedo graficar y la puedo graficar de diferentes maneras. Lo puedo graficar mediante un diagrama de barras o una gráfica de barras o un histograma. Y si yo me fijo, la diferencia entre estas dos es que las barras están separadas y en el histograma estas barras están juntas. Una tercera gráfica que yo puedo hacer es la gráfica de pastel, de sectores o circular. Y para esto yo tengo que sacar porcentajes para poder generar mi diagrama circular. Hay otra gráfica que se llama gráfica poligonal o polígono de frecuencias, donde yo hago este tipo de lineado, pero lo saco de los puntos medios de cada uno de mis medidas, mis frecuencias, y finalmente tengo la ojiva. Hay dos tipos de ojivas, pero lo que nosotros siempre vimos fue la que iba con las frecuencias acumuladas y era una gráfica que iba también de puntitos, pero iba únicamente creciendo y creciendo hasta llegar a la frecuencia total. También tengo, medidas de tendencia central, son media, mediana y moda. En cuanto a la media, pues es el promedio, también le llamaba. La voy a ubicar como esta simbología, como X barrita, y es sumar los datos y dividirla entre el número total de datos. La moda es el dato que más se repite, si hay dos se llama bimodal, si hay tres se llama trimodal, si hay más se llama multimodal, pero también dice si en un listado de números ningún número se repite, entonces no existe moda. No se dice que es cero, porque eso significaría que el cero es un número más frecuente, simplemente se va a decir no existe moda. Y también tenemos la mediana, y la mediana tienen que estar ordenados los datos y va a ser el valor que se encuentra en el centro. Y también me dice que si hay dos valores centrales, entonces va a ser su promedio o la media de ellos. Y finalmente tengo el rango, que es la diferencia entre el número mayor y el número menor, es decir, es la resta entre el número más grande y el más chico. Tengo aquí unos ejemplos, entonces aquí están mis calificaciones de matemáticas, pero lo primero que tengo que hacer es ordenarlos, siempre los tengo que ordenar. Igualmente para la moda y para el promedio no es necesario, pero para la mediana sí, entonces por eso de preferencia se realiza el ordenado desde un inicio. Ya que los ordene del más chico al más grande, entonces yo ya puedo sacar la media o el promedio, que sería sumarlos, y luego ya esa suma lo voy a dividir entre el número total de datos, los tengo que contar, son 7 datos, realizo esa división y mi promedio sería este. Para la mediana, pues tengo que ubicar el número que está en el centro, para acá hay 3, entonces este es el que está en el centro, entonces la mediana es 8. Y la moda voy a ver cuál número se repite más veces, en este caso el 8 se repite 3 veces, el 10 se repite 2, entonces el 8 es el que gana y el 8 vendría siendo la moda. Y para el rango, pues tengo que restar el número más grande menos el número más chico, entonces el rango es 3. Tengo un siguiente ejemplo, tengo que ordenarlos, dijimos, siempre del más chico al más grande. Y hago lo mismo, saco el promedio, lo sumo, son 53, pero ahora son 6 datos, entonces lo divido entre 6 y esta es mi media o mi promedio. Para la mediana, tengo que ubicar el que está en el centro, pero en este caso son 2, entonces tengo que sumarlos y dividirlos entre 2. Para la moda, voy a ver cuál es el que más se repite, pero se repite tanto el 9 como el 10 la misma cantidad de veces. Entonces, los dos números son moda y entonces se va a llamar bimodal. Si quiero sacar el rango, igualmente resto el más grande menos el más chico y a eso es lo que obtengo. Para otro tipo de problema, tengo aquí ahora mis calificaciones de ciencias, los tengo que ordenar del más chico al más grande.
Para mi promedio lo sumo, son 45, lo divido entre el número total de datos, nuevamente son 6, entonces este es mi promedio. Para la mediana, otra vez tengo dos datos, los sumo, los divido entre 2 y ahora es 7.5. Y para la moda, tengo que ver el número que más veces se repite. Ninguno se repite, entonces no existe moda. Dijimos, no le voy a poner 0, le voy a decir que no existe, que no hay. Y para el rango voy a restar el número más grande menos el número más chico. Esas eran medidas de tendencia central. También tengo medidas de dispersión, que esta es su forma o su simbología para la varianza, la desviación estándar, para la desviación media. También vimos probabilidad y me dice que es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de cada una cosa. Y aquí lo que interviene pues siempre es el azar. ¿Okay? La escala de probabilidad, un evento imposible es 0%, un evento seguro es 1% y un equiprobable me dice que es la mitad, como en el caso de una moneda que solo tiene dos opciones. Probable cuando saco una pelotita de varias, tengo aquí menos probabilidad porque nada más es una de 6, etc. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Para las fórmulas de la probabilidad, pues voy a dividir los casos favorables entre los totales o el número de veces que ocurrió también entre el número total. Aquí tengo un ejemplo. Tengo una urna, tengo varias pelotitas. Entonces, el experimento que se tiene que hacer es sacar pelotitas de una urna con ciertas condiciones. Y la primera condición es que saque un número par. Entonces, si me fijo, aquí están los números del 1 al 8. Los números pares pues son 2, 4, 6, 8. Entonces, para sacar la probabilidad serían 4 de las 8. 4 octavos lo puedo reducir a un medio, pero siempre una probabilidad la puedo representar en fracción, en decimal y en porcentaje. Cualquiera de las tres, o las tres también. Ya ustedes podemos sacar cuál sería la probabilidad de que sea un número impar, cuál será la probabilidad de sacar un 5, la probabilidad de sacar un múltiplo de 3. ¿Sí? En caso del impar, pues el impar son el 1, el 3, el 5 y el 7 serían igual 4 de 8. De sacar un número 5, pues nada más hay 1, sería 1 de 8. Y la probabilidad de sacar un múltiplo de 3, pues nada más están aquí el 3 y el 6, entonces sería 2 de 8. Pero ese sería también representarlo en decimal y en porcentaje. En probabilidad tengo algunos símbolos, estos son los más importantes. El conjunto universo es una U, este significa pertenece a, está en o es elemento de. Este es todo lo contrario, no pertenece a, no está en o no es un elemento de. Una barra vertical es tales que o para los cuales, una U es unión, la U invertida es intersección, pero vamos a fijarnos la diferencia, cómo es el conjunto universo y cómo es la unión. También tengo para el conjunto vacío, son dos simbologías, pueden ser dos llaves donde adentro no hay nada, o un 0 con una barrita atravesada es el conjunto vacío. Una B significa O, la B invertida significa I, una C aquí arribita es un complemento, el signo de mayor que, menor que, y esta simbología significa cardinalidad. Vimos también el diagrama de Venn, y el diagrama de Venn es un método gráfico para representar conjuntos. Y vamos a recordar que siempre en un diagrama de Venn, si yo no le coloco el rectángulo, entonces no es un diagrama de Venn. Debo de ponérselo y debo de poner mi conjunto universo. Entre llaves se pone lo que yo necesito y también aquí puede ser lo mismo, ¿verdad? Son días de la semana, entonces por lo tanto dentro de las llaves pues son los del lunes al domingo. Cuando yo tengo un diagrama de Venn que quiero realizar, siempre, aquí están mis características, debo de empezar, dijimos, con mi rectángulo. Siempre debe ir el rectángulo, el conjunto universo. Son tres opciones, entonces son tres opciones, son tres círculos que tienen que estar entrelazados entre sí. Tengo que ponerles simbología. Fútbol americano le puse la A, fútbol soccer le puse la S, Fórmula 1 le puse la F. ¿Ok? Y entonces ahora sí, siempre voy a empezar con
la intersección de los tres. Aquí está, a 3 les gustan los 3 deportes, entonces ese va en el centro. Y en base a eso me voy a ir hacia atrás. Me dice que 8 eligen fútbol, soccer y Fórmula 1. Soccer y Fórmula 1 está aquí, pero si ya puse 3 y dice que son 8, entonces no voy a colocar el 8 aquí, sino voy a poner la diferencia para que juntos sumen el 8. Luego me dice que 7, americano y Fórmula 1. Americano y Fórmula 1 es aquí, entonces entre estos dos tiene que ir 7, pero si ya tengo 3, entonces aquí voy a poner 4. Me dice que a 13 les gusta el soccer y el americano. Soccer y americano son aquí, pero ya hay 3 anotados. Estos dos juntos significa 13. Entonces aquí voy a poner 10. Ahora sí, en total me dice que la Fórmula 1 son 21. Esta es la Fórmula 1. No voy a poner el 21 aquí porque ya puse 4, 3 y 5. Voy a sumar entonces 4, 3 y 5. Y lo que falte para el 21 lo voy a anotar por fuera. Me dice que para 39 son soccer. Todo este circulito es soccer. Pero ya tengo 10, tengo 3 y tengo 5. Entonces lo que me falte para 39 se lo noto aquí. Y luego me dice que 40 es fútbol americano. El 40 no se lo voy a colocar aquí porque esta circunferencia ya es del americano. Ya tengo 10, ya tengo 3, ya tengo 4. Entonces lo que falte se lo voy a poner acá. Dentro de mi conjunto universo, bueno, tengo que checar cuánto llevo. Y llevo 23 más 10 más 3 más 4 más 5 más 21 y el 9. Entonces en total son 75 que fui colocando dentro de cada una de estas circunferencias, dentro de cada una de las intersecciones. Pero me dice que la encuesta, se hizo a 90 personas, entonces tengo que restarlo para que me quede el 15 y ese 15 va a ir por fuera de las circunferencias, pero dentro de mi conjunto universo. Después vimos las técnicas de conteo y yo puedo contar en un diagrama de árbol, en una notación factorial, en permutaciones y en combinaciones. Estas 4 son técnicas de conteo. Primero, pues el diagrama de árbol me dice que sirve para representar todos los eventos posibles de un experimento donde yo empiezo con una raíz y las ramitas se van generando hacia la derecha o también se pueden generar hacia abajo. Entonces, si yo tengo un problema donde está un caballero que no sabe qué opciones elegir, entonces yo puedo generar con esto un diagrama de árbol. La camisa negra y la camisa verde. De esas opciones luego dice que son los pantalones. Entonces tiene entre un pantalón rojo, entre uno verde, entre uno marrón. Pero eso es si utilizara la camisa negra. Pero también va a suceder lo mismo para la camisa verde. Entonces son las mismas 3 opciones que se tienen que dar. Y tampoco sabe qué calzado utilizar, entonces tiene sus zapatos y tiene unas sandalias. Entonces también esos zapatos y sandalias va a ser para cada una de las opciones. Y al final, si pregunto cuántas opciones son, entonces tengo que contar estas finales, porque esta sería que utilice zapatos con pantalón rojo, con camisa negra. Otra opción sería que utilizara sandalias con pantalón rojo, con camisa negra. Esas van 2 opciones. Tercera opción, zapatos con pantalón verde, y camisa negra. Sandalias con pantalón verde, camisa negra. Y así, zapatos, pantalón marrón, camisa negra. Sandalias, pantalón marrón, camisa negra. Entonces aquí si me fijo, ya son 6. 6 opciones que yo puedo utilizar saliendo con la camisa negra. Pero otras 6 más si utiliza la camisa verde. Entonces, en total, la pregunta sería, ¿cuántas opciones se generaron aquí? Fueron 12 opciones. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuántas de ellas utilizan zapatos? Entonces yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 opciones. ¿De cuántas? De 12. Entonces ya generé una probabilidad. 6 de 12. 6 de 12 pues es un medio, es 0.5 y es 50%. Si yo te pregunto cuántas de estas traen el pantalón verde, entonces el pantalón verde aquí trae 1, 2, 3,
y 4. ¿4 de cuántas? De 12. Entonces aquí tengo otra probabilidad. El que utilice pantalón verde serían 4 de 12. Y ese 4 de 12 lo convierto en fracción más simplificada y sería 1/3, lo que es lo mismo que 0.3 o que 33%. También vimos factorial y ese símbolo es el de, aquí está, el de interrogación, el de interrogación, no, perdón, el de admiración. Y este lo encuentro en la calculadora, pero bueno, también lo puedo resolver directo. Hay que checar cómo es que mi calculadora le tengo que picar para que al final me salga 420. Lo correcto es que yo le ponga en mi calculadora 10 factorial por 7 factorial entre, pero no le voy a poner así todo directo porque esta es una operación arriba y esta es otra operación abajo. Entonces lo correcto es que ponga entre, abra un paréntesis y ponga 9 factorial entre por 5 factorial. Y al final me tiene que dar 420. Si no me da, le estoy picando mal a la calculadora. Otra operación más. Lo puedo desarrollar o puedo hacerlo directo. Entonces, ¿cómo lo haría directo? Sería 10 factorial entre, vuelvo a abrir paréntesis, 7 factorial más 8 factorial y cierro el paréntesis y me tiene que dar 80. Si no me sale, es porque no le estoy picando bien a la calculadora y la otra es que lo resuelva de poco a poco. También vimos permutaciones y combinaciones. Es una manera de ordenar. En permutaciones importa el orden de los objetos. En combinaciones importa obviamente el contenido, pero el orden no me importa. Entonces en permutaciones importa el orden, en combinaciones no importa el orden. Y aquí está la forma como se simbolizan las permutaciones, cómo se simbolizan las combinaciones. Tenemos varios ejemplos. Aquí me habla, determine el número de permutaciones posibles de las 4 letras, entonces como sí me importa cómo las coloque, entonces por eso es permutación. Y ABCD no es lo mismo que ABDC, y ACBD, y así cada una de ellas. Y en total fueron 24 porque la fórmula que tengo que ocupar es la de sacar el factorial a este 4. Ahora me dice sin repetición. Tengo 6 letras diferentes, quiero ocupar nada más 4, entonces tengo que utilizar dos números, la permutación de 6 y 4, entonces voy sustituyendo, 6 sería la N, el 4 sería la R, sustituyo y lo puedo desarrollar o lo puedo hacer directo. Si lo quiero hacer directo sería 6 entre, abro un paréntesis, 6 menos 4, cierro el paréntesis y le pongo factorial. Y luego le doy el igual para que me salga este 360. Puede haber permutación con repetición. ¿Por qué? Porque aquí el 2 lo tengo repitiendo 3 veces, el 3 lo tengo repitiendo 4 veces y el 4 lo estoy repitiendo 2 veces. Entonces, tengo la permutación de 9, 3, 4 y 2. Tengo que generar esta formulita y al final me da esta cantidad. ¿Cómo la saqué? 9 factorial entre, abro un paréntesis y pongo 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial, cierro el paréntesis y le doy igual. Luego sigo con las combinaciones. Dijimos aquí en combinaciones no me importa el orden, con el simplemente de que estén, con eso es más que suficiente. Entonces por eso ya se hace una combinación de 4 y 3. Aquí quedaría, son 4, de estas 4 escojo 3, resuelvo, lo puedo desarrollar, lo puedo hacer directo, pero al final me tiene que dar 4. ¿Cómo lo haría? Aquí sería 4 factorial entre, voy a tener que abrir un paréntesis, pero voy a tener que abrir un paréntesis y automáticamente hacer la resta aquí. Abro paréntesis, 1 factorial por 3 factorial y cierro el paréntesis y le doy igual. Y si se fijan, aquí ninguna se repite.
Tengo ABC, cuando es permutación puede ser ABC, CBA, ACB, puedo hacer más con esto, pero en combinación no me importa. Con que ya las haya elegido, con eso es más que suficiente. Aquí tengo otro tipo de combinación. Me dice que de 30 personas quiero escoger 4 y entonces es una combinación porque no importa si las escojo al principio, al final o en medio, o si la escojo en segundo lugar o en cuarto lugar, únicamente con que la escoja es suficiente. Entonces, por eso es combinación, porque con el simplemente hecho de haberla elegido, ya cuenta. Entonces, hago la operación. Si la quiero hacer directo, tengo que hacer 30 factorial entre, abro paréntesis, 26 factorial por 4 factorial, cierro el paréntesis y me tiene que dar esta cantidad. Y hay ocasiones como en este problema donde después de sacar yo sus combinaciones, al final se multiplican porque unas son eventos ajenos, pero al final como los quiero juntos, por eso se tienen que multiplicar. Bueno, jóvenes, pues este fue un repaso de todo lo que estuvimos viendo en el semestre en la materia de probabilidad y estadística. Hasta pronto.